Bueno, don Mario me escucha. Sí, sí, doctora, le escucho. Bueno, ¿le parece entonces si comenzamos nosotros mientras tanto? Que llevan como ¿Me repite, por favor? llevan como 10 minutos más. Sí, ya son las 4:06. No sé si esperamos otro momentico o empezamos ya. Esperemos otro momentico, doctora, ¿cierto? De Está pronto bien, hasta las 4:10, ¿le parece? esperemos otro momentico a ver para que... De acuerdo, don Mario, perfecto. Jennifer, buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, perfecto. No, quería verificar que estuvieran bien toda la conexión. ¿No ha habido ningún problema? No, hasta el momento no. Estamos esperando a ver si llegan otros compañeros para dar inicio a la clase. Buenas tardes, Jennifer. Quedo pendiente entonces. Un saludo para todos. Que estén muy Vale, bien. Gracias. Chao. igualmente, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos a esta continuación del curso. Muchas gracias por la espera. Entonces, ahorita vamos a dar inicio en estos momentos con el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Correcto, doctora.
Si de pronto tienen noticia de algún compañero que esté en la sala de espera para ingresar, me lo pueden comunicar. De acuerdo, muchas gracias. ¿Todos alcanzan a ver la pantalla? Sí, correcto, doctora, está bien. Sí, se ve bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de la función del empaque para café. En nuestra primera sección hablamos un poco acerca del empaque para café a nivel general y hablábamos también de las diferentes formas de empaque que existen en términos de atmósferas modificadas, empaque al vacío y el empaque convencional. Hoy vamos a hablar también un poquito recopilando la información de esa primera clase y vamos a ahondar en otros aspectos inherentes a la función del empaque, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces vamos a iniciar. Como muchos sabemos, uno de los elementos de mayor incidencia en la vida útil y en la conservación del café después del proceso, sin duda, es el empaque, ¿cierto? Actualmente en Colombia las industrias torrefactoras utilizan diferentes tipos de empaque que van desde el vidrio, el materiales en papel inclusive, siendo las estructuras flexibles las más comunes. Sin embargo, el empaque como tal se ha definido como todos los productos hechos de cualquier material, de cualquier naturaleza, usado para la contención, la protección, la manipulación, la entrega y la presentación de mercancías, tanto de materias primas como de bienes procesados, y va desde el productor hacia el consumidor usuario. Bueno, dentro de las funciones principales del empaque existen 4 funciones a grandes rasgos que delimitan la importancia de este, ¿cierto? La primera es la función de contener y está referido a la contención de productos, ¿cierto? Para la manipulación, para el transporte y el uso. A menudo se considera que esta función es la función original del paquete o del empaque, ¿cierto? Y es la más necesaria para mover productos de diversas formas. Encontramos además que existen empaques primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. El empaque primario es aquel que, como su nombre lo dice, está en primera instancia, es decir, el que está continuo o que contiene o está en contacto directo con el alimento o el producto. Tenemos además un empaque secundario, como acá en la cajita de los cereales, que es el que contiene una o varias unidades de empaques primarios. Está el empaque terciario, que generalmente contiene varias unidades de empaques secundarios. Y el empaque cuaternario está enfocado o relacionado a los pallets, que contienen varias unidades de empaques terciarios. Otra de las funciones importantes del empaque es la de proteger, ¿sí? Esto hace referencia a la protección del contenido, tanto del deterioro debido a los cambios físicos como a los cambios climáticos que se puedan dar durante el transporte o el almacenamiento. Esto a su vez significa proteger el producto de los golpes, de las vibraciones que se den durante el transporte, y también esto implicaría o significaría el uso de películas de alta barrera para evitar que el oxígeno y la humedad penetren en el producto o en el paquete y que causen un deterioro. Está la función de comunicar. Esta función
nos permite a nosotros identificar el contenido principalmente a través del empaque. El productor o el fabricante nos da demasiada información referente al producto que se contiene y nos permite identificar el contenido a la vez de saber o conocer la calidad del producto que hay allí dentro, así como la cantidad contenida, quién es el fabricante, las precauciones que se deben tener respecto de la manipulación y el almacenamiento. Nos comunica también la lista de ingredientes, la tabla nutricional y entre otras declaraciones, tanto de salud como de alérgenos. Además, nos muestran marcas pictóricas, por ejemplo, en este caso, este empaque, la marca Blanchard, nos muestra acá estos pictogramas, ¿cierto?, que son acerca de cómo utilizar el producto para obtener la taza de café perfecta, ¿cierto? Entonces, nos dice que hay que moler, adicionar agua caliente o necesitamos agua caliente, elegir el método que vamos a utilizar para la preparación, preparar la bebida y divertirse o consumirla. Esas marcas pictóricas también pueden ser los sellos de certificación que cada productor tenga, ¿cierto? Entonces, ahí en el empaque el productor nos puede comunicar si está certificado en denominación de origen, en Rainforest, en 4C, en UTZ, en cada uno de esos o de esas certificaciones que se tengan. ¿Saben si hay algún compañero intentando ingresar? Voy a mirar acá un momentico. Ay, sí, doña Gloria. Doña Gloria, buenas tardes. Qué pena con usted. Que la tenía ahí en lista de espera. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Aquí tratando de ingresar. ¿Ya empezaron? Sí, señora, qué pena con usted. Por eso no le había dado el ingreso, porque estaba hablando ya con los compañeros, pero bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Si alguno se da cuenta de si hay compañeros en la sala de espera, me lo comunica, por favor. Muchas gracias. Bueno, para poner un poquito al día, doña Gloria, estamos hablando hoy de las funciones del empaque de café. A grandes rasgos hablábamos que el empaque de café tiene 4 funciones principales. Una es la de contener, otra es la de proteger, la de comunicar, ¿cierto? Entonces acá hablábamos que una de las funciones es comunicar. Esa comunicación a través del empaque nos permite identificar el producto que se contiene, quién es el fabricante, qué información nutricional hay, si hay declaraciones de salud o de alérgenos. Nos puede comunicar a través de marcas pictóricas, como en el caso de esta marca, que nos están a través de estos pictogramas, nos están informando cómo preparar la bebida. O también puede estar relacionado los pictogramas o las leyendas con los sellos de certificación. Entonces, a través del empaque podemos no solo comunicar aspectos inherentes a la metodología o al proceso, a la forma de preparación o de uso del producto, sino también en las certificaciones que tengamos a nivel de finca o a nivel de producción. La otra función del empaque, así a grandes rasgos, es la utilidad. Esto quiere decir que nos da instrucciones o indicaciones, es decir, qué facilidad de uso tiene el empaque, se abre fácil, se cierra fácil, ¿cierto? Eso es importante, que el empaque tenga esta facilidad.
También si se puede reutilizar, si el empaque es biodegradable o no, si es reciclable, qué otras formas de uso o qué disposición final le puedo dar. De acuerdo, si puedo crear otras aplicaciones a partir de ahí o si el material es compostable y lo siembro y de ahí me va a salir una planta, ¿cierto? Es muy importante entonces también pensar en el tema de la utilidad, al igual que la dispensación del producto, si es fácil obtener una dosis para preparar la bebida o si es fácil tomar parte de él o su consumo, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, como lo veníamos hablando, las funciones del empaque son esas 4. Sin embargo, generalmente ningún material plástico posee todas las características necesarias para cumplir la función de barrera y de protección como empaque, ¿cierto? Es por esta razón que a partir de ahí se han combinado o la industria ha combinado varios de esos materiales para formar un material muchísimo más complejo o un material laminado que reúna las propiedades importantes de sus componentes para contener o para fabricar un empaque que pueda contener y asegurar la calidad de un producto. Entonces, como hablábamos inicialmente, dentro de los materiales utilizados o más utilizados están en la industria de café, están los empaques flexibles, que por lo general son una combinación de materiales o son laminaciones de diferentes materiales, de forma que la estructura final del empaque cumpla con los requerimientos de protección y presentación del producto que se desea empacar. En las estructuras encontramos estructuras tricapas, generalmente, que se combinan o laminan, donde se combinan o laminan 3 materiales de empaque distinto. Esto habíamos hablado un poco de ello en la primera clase, ¿cierto? Entonces tenemos una película externa donde se imprime el rótulo o la información que va a contener el empaque, ¿cierto? Es la cara que comunica. Este material es el que queda generalmente en contacto directo con las máquinas empacadoras. Por lo tanto, debe ser un material muy resistente, también que brinde o que aporte buena estructura y que dé protección ante o que funcione como una barrera al vapor de agua, al oxígeno, y que permita dar resistencia al producto o al empaque durante la manipulación. Tenemos también acá una tercera capa, si la alcanzan a ver es una segunda capa que es la capa intermedia. Esta capa intermedia generalmente es un PET metalizado. Este aporta propiedades de barrera al vapor de agua, al oxígeno y a la luz. Entonces cada vez va siendo más impermeable nuestro material de empaque o nuestro empaque para con el producto. Entre cada una de esas capas hay un material adhesivo que, como su nombre lo dice, es el que une una capa con la otra. A nivel interno tenemos una capa, generalmente es de polietileno blanco o polietileno biorientado. Esta capa, al igual que las demás, es una barrera ante todos estos factores como el vapor de agua, el oxígeno y la luz, pero también nos da las características de sellado y hermeticidad del empaque. Entonces, en sí es la capa sellante y la que termina de impermeabilizar el producto o aislarlo de situaciones externas. Bueno, dentro de los materiales más utilizados para la fabricación de empaques se encuentran el poliéster en diferentes combinaciones, ya sea metalizado, saranizado
o con papel triplex, y el polipropileno. Generalmente es polipropileno biorientado combinado con polietileno. Dentro de los empaques más utilizados tenemos entonces el empaque Doy Pack. Este empaque es un empaque de forma triangular, ¿cierto? Generalmente está elaborado en polietileno y tiene una capa metalizada, en polietileno metalizado. Vemos acá que este empaque permite una fácil exhibición. Además cuenta con un zipper que permite sellar el empaque una vez se haya abierto y asegurando que el producto que se contiene pueda permanecer con una calidad óptima por más tiempo. Este empaque es muy llamativo en la industria porque permite exhibirse o estarse de pie, por así decirlo. Entonces lo hace atractivo al consumidor para comunicar a través de él diferentes tipos de información. Tenemos las bolsas con fondo plano. Estas bolsas son también muy comunes, de las más comunes en café. Generalmente están elaboradas también en polietileno, con una capa metalizada, ¿cierto? Algunas de estas bolsas traen aditamentos, como son las válvulas de desgasificación unidireccional, el zipper o el peel stick para el sellado de la bolsa posterior al primer consumo, ¿cierto? Generalmente estas bolsas también se encuentran elaboradas en papel de caña o en papel cartón. Tenemos acá las bolsas de fuelle lateral. Estas bolsas nos permiten, por el fuelle que hay acá a este lado, nos permiten almacenar mayor cantidad de producto. Generalmente también son elaboradas en polietileno metalizado, hay algunas que son en papel, como es este caso, ¿cierto? Algunas traen los aditamentos, como la válvula de desgasificación, otras traen el zipper o el peel stick, como en este caso. Hay estas que, por ejemplo, están selladas con máquina selladora directa. Tenemos también las bolsas planas o tipo cojín. Estas bolsas son elaboradas también en PET metalizado o en papel de caña, lo que las hace en parte o en gran medida biodegradables, ¿cierto? Esta, por ejemplo, trae el zipper y trae la muesca de por dónde abrir la bolsa. Sin embargo, son más utilizadas en el tema de empacar unidosis o dosis pequeñas de café, en este caso, ¿cierto? ¿Saben si tenemos algún compañero en la sala de espera? Voy a mirar a ver, ahí sí. Tenemos, hola Roberto. Muy buenas tardes, don Roberto. Hola. Buenas tardes. Pasa que tengo un problemita con el audio, pero ya estoy solucionando. Sí. Tranquilo, don Roberto. Vamos entonces a continuar con la presentación y mis disculpas por tenerlo en la sala de espera. No, es que apenas acabé de ingresar, le agradezco. Ah, de acuerdo. Está bien. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando de la función del empaque para café. Hablábamos que a grandes rasgos el empaque para café tiene 4 funciones, que son la de contener, la de proteger, la de comunicar y la de utilidad, ¿cierto? A partir de ahí, entonces, estábamos mirando en qué materiales están elaborados esos materiales de empaque
o esas bolsas de empaque, y estamos hablando de los 4 tipos de bolsas más utilizados en la industria de café, ¿cierto? Entonces hablábamos del empaque doy-pack, tipo doy-pack, que es una forma triangular que se permite exhibir fácilmente. Hablábamos de las bolsas con fondo plano, que generalmente vienen con aditamentos y también se permiten exhibir con facilidad. Estas bolsas, a nivel general, los 4 tipos de bolsas de los que vamos a hablar o estamos hablando, son elaborados en PET metalizado y algunas en papel de caña o en papel. Tenemos acá las bolsas con fuete, que a diferencia de las anteriores permiten mayor capacidad de producto en su interior. Algunas de estas traen aditamentos como la válvula de desgasificación. Y estamos ahora en las bolsas planas o tipo cojín. Como les decía, también son elaboradas en PET metalizado o en papel de caña, ¿cierto? Algunas traen el zipper y la muesca para indicar por dónde abrir, y son más utilizadas en presentaciones de unidosis de café o de algún otro producto. Muchas Bueno, gracias. con gusto. Dentro de los factores que influyen en la selección de un empaque para café tostado o molido, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos el oxígeno que haya disponible, la temperatura. La temperatura es importante porque generalmente productos como el café o como la leche en polvo, por ejemplo, contienen muchos ácidos grasos o muchos compuestos lipídicos, y estos son inestables a la temperatura. Entonces la temperatura y la luz, por ejemplo, nos pueden ocasionar casos de oxidación lipídica en el producto. El tema de la humedad, entonces la humedad nos puede causar compactación en el producto, absorción de otros aromas o sabores, y la liberación de gas carbónico también es un factor importante porque, como todos sabemos, el café después de la tostión, él sigue liberando gas, ¿cierto? Entonces necesitamos un empaque en el que haya un buen espacio de cabeza para el almacenamiento de ese gas que se va liberando. Hay empaques que, como ya todos saben, tienen la válvula de desgasificación, entonces esta válvula nos permite liberar ese gas a la vez que nos protege el producto del ingreso de oxígeno, por ejemplo. Bueno, dentro de las ventajas que se tienen a través de estos tipos de empaques, un incremento o un mejor tiempo de vida útil del producto. Estos empaques también facilitan el manejo para la distribución facilitan su manejo en la distribución a los clientes sin tener que sacrificar pues la calidad del mismo, ¿cierto? Ya sea por términos de transporte o de almacenamiento donde hayan casos de contaminación o de absorción. Generalmente hay menos pérdidas a través del uso de estos empaques o de estos materiales. El transporte y el almacenamiento sería muchísimo más higiénico porque se tiene un producto completamente aislado del medio natural. Se eliminan los temas de contaminación cruzada, ya sea por absorción de olores durante el almacenamiento o el transporte. A la vez que otra ventaja es que permiten una mejor presentación y facilitan la implementación de métodos de muestreo en el caso que así se requiera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, todo está muy bien. Está bueno. De acuerdo. De igual manera, si alguien tiene algún comentario, una pregunta, me lo puede comunicar. Yo voy a estar atenta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces de los requerimientos del empaque para café tostado y molido.
Dentro de esos requerimientos podemos enumerar los siguientes. Que sea inerte, es decir, que ese material no debe desprender olores ni sabores o materiales tóxicos o extraños al producto. También debe ser impermeable o debe ser una barrera potente al oxígeno, al vapor de agua, a los aromas y olores extraños, porque ya sabemos que tenemos un empaque que sabemos que tenemos un producto que puede ser fácilmente permeado por el tema de los aromas y los olores extraños. También debe ser a prueba de grasas y aceites, es decir, que debe ser una barrera ante estos y proteger nuestro producto en todo momento. Generalmente son materiales opacos, es decir, de baja cristalinidad. Estos materiales opacos brindan una protección a la luz. Deben ser durables, estables y resistentes. También deben ser de fácil manejo y de una adecuada maquinabilidad, es decir, que pueda facilitar el envasado o el transporte y demás, o el sellado. Deben permitir una buena impresión, es decir, debe tener la capacidad de imprimir los colores que nosotros deseemos en nuestro rótulo, ¿de acuerdo? Este material o también se busca que estos empaques sean de bajo costo, porque esto influye pues en nuestro costo de producto, ¿cierto? Que sean de bajo impacto ecológico. Como todos sabemos, hoy en día el consumidor o el cliente final quiere conocer cada vez más la trazabilidad del producto que va a consumir o que está consumiendo. Entonces es muy importante para él también saber qué disposición final va a dar a ese empaque o qué utilidad final tiene el empaque del producto que está comprando o consumiendo. También que le otorgue una buena presentación al producto, ¿cierto? Entonces que se pueda apilar o que se pueda ubicar de forma vertical o poner de pie, por así decirlo, para que facilite la exhibición y comunique de mejor manera al consumidor. Pero todos estos empaques son de alto impacto ecológico. Sí, generalmente la mayoría de los empaques son de muy alto impacto ecológico. Yo sé que hoy en día se utilizan mucho o hay mucha fabricación de empaque de este tipo, donde la capa externa es de papel de caña. Entonces dicen que son pues materiales reciclables, pero a la larga el único material que se biodegrada es el papel y queda el plástico y queda el foil metalizado, ¿cierto? Y entonces digamos que ahí la cuestión es qué hacer con esos otros dos materiales que se contienen. Si bien el papel es biodegradable, baja la calidad de la impresión. Entonces, digamos que el cliente debe o el productor debe tener muy claro qué carácter o qué personalidad le va a dar a su marca, de acuerdo pues como a todas esas premisas que se tienen, ¿cierto? Sé que también se utiliza, que hay plástico o hay empaques a partir de ácido poliláctico, que el ácido poliláctico es cristalino y también permite pues un buen almacenamiento. Sin embargo, no sé en la industria de café qué tan aceptable es el ácido poliláctico. Bueno, chicos, dentro de los factores más importantes o dentro de los factores importantes para seleccionar un empaque de café, entonces hablábamos la primera clase la vez pasada
de que era muy importante que este empaque facilite el envasado, ¿cierto? No es lo mismo tú envasar en una bolsa a envasar en una botella de vidrio. El cuello de la botella es mucho más angosto, necesitas de otra maquinaria o de otros materiales o elementos para poder realizar un adecuado envasado. Generalmente el envasado, de acuerdo al empaque, hace o permite que haya o no pérdida de producto. Entonces es vital tener en cuenta este tema de si facilita o no el empaque que nosotros elegimos, el envasado, ya sea de café en grano o de café molido. Hablábamos también que es importante que tenga la muesca. No es, digamos, como una premisa, pero si las personas asociamos que si un empaque tiene la muesca, por ahí tengo que abrir, o por ahí puedo rasgar, o sesgar, o cortar. Entonces, también es una forma de brindar información o comunicar al consumidor. Es importante el tema de la válvula de desgasificación unidireccional. ¿Por qué? Porque generalmente la válvula protege el producto del ingreso de oxígeno y facilita la liberación o la desgasificación del CO2 que se ha ido formando y acumulando dentro del empaque, ¿cierto? A la vez que también es un tema de marketing sensorial, en el sentido de que las personas generalmente, cuando el empaque tiene válvula, cogen el empaque y lo que hacen es sacar el aire y oler el café, y eso es una sensación agradable para ellos, ¿cierto? Entonces se vuelve un tema de marketing y de mercadeo el tema de la válvula, ¿cierto? A través de ella podemos percibir si hay algún aroma extraño o hay algo que nos limite o que nos impulse a comprar el producto. Hablamos del peel stick o el zipper. Generalmente son sistemas de sellado del empaque posterior a la apertura. El peel stick se envuelve y el zipper se sella, es el cierre. Esto también es muy importante porque nos permite conservar por mucho más tiempo el producto que estamos comprando o que estamos utilizando en el momento. Hablamos también del tema de la sostenibilidad del empaque, lo que comentábamos hace un momento, ¿cierto? Es muy importante saber cuáles son los materiales utilizados en la fabricación. Esto nos brinda información acerca de cómo se debe disponer posteriormente el producto. Entonces, como productores, es un tema bastante importante. Generalmente se piensa en una política de sostenibilidad ambiental desde la producción. Entonces, el tema de los materiales utilizados en la fabricación del empaque cobran mucho valor y mucho sentido desde este punto. Ahora vamos a hablar un poco de qué nos dice la etiqueta del café, ¿cierto? Generalmente hemos visto que muchos empaques de café traen una etiqueta removible o inclusive directamente impreso sobre el empaque una información de carácter importante que le comunica situaciones o condiciones al consumidor, ¿cierto? Tenemos entonces que el etiquetado de la bolsa de café generalmente nos muestra el nombre del producto, ya sea a su vez asociado a la marca o al lugar de origen, ¿cierto? Nos muestra también cuál es el origen de ese producto, si es propio de una finca o de una región, o si es una mezcla o un blend, si es una mezcla de distintas regiones o distintas fincas, o si es una mezcla de distintos microlotes,
esto es importante. Nos muestra o nos indica el método de procesamiento, si fue un café lavado, si fue un café natural, si fue un café tipo honey. Esto le da mucha idea al consumidor con qué posible perfil de sabor se vaya a encontrar en el producto. Nos indica también la especie, si es arábica o si es robusta, la variedad, si es caturra, bourbon, geisha, cenicafé, qué otras variedades, ¿cierto? La elevación y la altitud. Esto es importante porque se tiene concebido que cuanto más lento crece una planta de café, los azúcares toman más tiempo en desarrollarse, ¿cierto? Y esto puede pues a desarrollar cafés más dulces y complejos que pueden ir más acordes, digamos, como al gusto del común de los consumidores. Sin embargo, todas las altitudes y todas las condiciones geográficas y de biogeorreferenciación tienen una influencia directa sobre el perfil sensorial, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, el tema de la altitud, porque al igual que el método de procesamiento, ya más o menos un consumidor especializado puede tener una idea de con qué tipo de café o de perfil de sabor se va a encontrar. El nivel de tueste, si es un nivel de tueste suave, medio, oscuro, entonces sabemos que, por ejemplo, en el caso de los tuestes ligeros o suaves, se resaltan mucho los sabores y los aromas ácidos y los aromas frutales. Los tuestes medio generan mayor balance, mayor suavidad y generalmente no opacan los sabores naturales del café. Es decir, muestran un tipo de café más acorde como al perfil del común de los consumidores. Y sabemos que los tuestes oscuros pues dan notas generalmente tostadas, altas y amargas, y también brinda esta tostión un mejor cuerpo a la bebida en comparación pues como con las demás. Bueno, otros aspectos que nos vamos a encontrar con el etiquetado o de la bolsa de café está el tema del perfil de sabor o de las notas de cata. Entonces vemos, por ejemplo, acá en esta muestra que nos dice que tiene notas de chocolate, tostadas, a limón y a caramelo, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, de acuerdo a esto puede ser un blend o una mezcla de orígenes o de fincas, de acuerdo pues como ese perfil de tostión, ¿cierto? Sin embargo, es de ser un consumidor más entrenado y especializado para llegar, digamos, como a una conclusión más acertada. El etiquetado, como hablábamos ahora, también nos puede mostrar certificaciones que tengamos. Entonces, si estamos certificados en denominación de origen, en rainforest y demás, las podemos utilizar dentro de la impresión del empaque. El tema de las premiaciones, si de pronto nuestro producto o ese lote fue el ganador del concurso Taza de Excelencia Colombia, generalmente se utilizan leyendas para exaltar este reconocimiento o este mérito, y eso también se convierte en una estrategia de mercadeo. Nos identifica, nos muestra la etiqueta, la identificación del lote y de la fecha del tueste. Esto es muy importante porque nos dice a nosotros los consumidores hace cuánto fue tostado nuestro café y cuánto tiempo le puede quedar de vida útil, ¿cierto?
Sin embargo, nos muestra qué tan fresco está el producto como tal y es un término para decidir si los llevamos, si compramos el producto o si simplemente lo dejamos. El contenido neto, ¿cierto? Es el gramaje que contiene el empaque. El nombre y la dirección del fabricante. Esta información es muy importante porque es información a través de la cual el consumidor puede seguir contactándonos, o a través de como un cliente nuevo a quien un cliente ya antiguo le regaló uno de nuestros productos y quiere saber de nosotros, entonces se puede dirigir a esta parte y conocer un poco de la empresa, ¿cierto? O del productor como tal. La fecha de vencimiento o de duración, que al igual pues que la fecha de tueste nos da información acerca de qué tan fresco está el producto, cuánto falta para caducar su vida útil. Las condiciones de conservación y de almacenamiento. Esto es muy importante porque nos dice o nos muestra cómo se debe almacenar o cómo se debe manejar o tratar el producto una vez abierto. Disculpe, ¿la vida útil más o menos de cuánto tiempo puede ser después de la tostión? Bueno, la verdad, yo he tenido docentes de café que ellos dicen que si es café molido, tiene una vida útil de 15 días, pero que si es café en grano, una vida útil de un mes. Pero esto está asociado al tipo de empaque que se utilice, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos una bolsa que tenga zipper o que tenga un peel stick, o sea, un sistema de cierre posterior a la apertura del empaque, esto nos puede prolongar un poquito más el tiempo de almacenamiento. Entonces, he conocido marcas que tienen 3 meses, 3 meses de vida útil. He conocido estudios donde evalúan distintos materiales de empaques elaborados a partir de PET metalizado, donde definen que la vida útil de un café empacado en ese tipo de bolsa puede durar hasta 6 meses, ¿cierto? Entonces, digamos que es una serie de factores y de condiciones lo que lleva a que la vida útil sea más o menos corta o larga. No solo es, digamos, el tema del empaque, sino también las condiciones de almacenamiento, de transporte, el mismo envasado. Generalmente hay que tener mucho cuidado con el envasado, porque de nada sirve que nosotros hayamos cuidado nuestro producto a lo largo de todo el proceso productivo para llegar al envasado y que hayan casos, por ejemplo, de contaminación cruzada, ¿cierto? Esto va a reducir un poco la vida útil del producto. Sabemos pues que necesitamos materiales de empaque que sean una buena barrera a la luz, al oxígeno, a las temperaturas. Entonces, estos son factores que obviamente condicionan la vida útil o la duración mínima de nuestro producto, pero generalmente está entre 3 y 6 meses. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, hasta aquí podemos llegar a concluir pues que el empaque no solo va a tener un efecto sobre la frescura del café, sino que también va a tener un efecto importante en la eficiencia de las operaciones, ¿cierto? En qué facilidades hay para el envasado o no, para el sellado, también en cómo el producto sobresale durante la exhibición y en cómo se puede, o cómo nuestra marca, nuestro producto se puede posicionar en el mercado. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Jennifer, ¿por qué, si tú sabes de pronto, por qué no se utiliza prácticamente el empaque al vacío para el café? Sobre todo en bolsas tipo Doypack, Propack.
Mira, el empaque al vacío sí se utiliza, pero no digamos para consumidor o para consumo directo o para cliente final, ¿sabes? Por términos o por cuestiones básicamente pues de presentación y de imagen. Y además porque yo compro mi producto o mi café empacado al vacío, lo llevo a mi casa, lo abro, ya perdió el vacío, ¿cierto? Generalmente... Pero en Anaquel dura mucho, mucho más tiempo. Sí, Esa es la sí, parte más práctica realmente. Que sí, sin embargo, normalmente esos productos en la casa, realmente la gente los compra para 8 o 15 días. Exactamente. Entonces, es también muy importante revisar el tema bueno, si mi empaque al vacío tiene un sistema de cierre posterior, ¿cierto? Posterior a la apertura, porque por lo general las bolsas de vacío no vienen con aditamentos. Entonces, digamos que eso dificulta un poco y se vuelve más bien un tema de costos en ese aspecto, ¿cierto? Sin embargo, yo sé que las bolsas de vacío se utilizan mucho para el tema de exportación de café, porque permite eliminar pues todo el oxígeno que hay disponible, entonces se facilita apilar o acomodar más unidades por caja o por estiva, como se vaya pues a empacar, ¿cierto? Básicamente esas son como las razones de por qué casi no se usa. Sin embargo, hablábamos pues ahora que lo más común es las bolsas planas y las bolsas tipo doy pack, porque permiten pues apilarse, permiten estar de pie y exhibir información o comunicar de una mejor manera al cliente, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante pues que de acuerdo al carácter que cada uno de ustedes le vaya a dar a su proyecto o a su unidad productiva, piense en esos términos, ¿cierto? O en esos aspectos. Entonces, bueno, si el deseo del proyecto es exportar, bueno, ¿qué material de empaque es el más adecuado para la exportación o que me facilite y me conserve mi producto y me asegure la calidad hasta el consumidor final, ¿cierto? Entonces es pensar en cada uno de esos detalles para ir tomando decisiones que sean pues más acordes o un poco más acertadas de acuerdo al proyecto. ¿Alguna otra pregunta? De pronto, no sé si lo desean, podemos revisar un poquito, como la presentación anterior, donde hablamos también del tema de empaques. Sin embargo, la presentación del jueves también vamos a continuar hablando de empaques y de materiales que hay para el empaque de café o que se utilizan o las tendencias que hay en términos de envasado, ¿cierto? De pronto voy a cerrar esta, voy a abrir acá otra pestañita. Entonces, miren, por ejemplo, para los chicos que no pudieron estar en nuestra primera clase de temas de empaques y envases para café, hablamos un poquito del empaque al vacío y de las atmósferas modificadas, ¿cierto? Entonces acá vemos, por ejemplo, unas muestras de café empacadas al vacío y esta que está inicialmente en una bolsa de papel metalizada y posterior envasada en una bolsa al vacío, ¿cierto? Hablábamos de los gases más utilizados durante las atmósferas modificadas y las condiciones que se debían tener en cuenta, ¿cierto? El tipo de producto, el espacio de cabeza, las temperaturas, cómo se realizaba
el tema del envasado al vacío. Acá veíamos un video al respecto de las desventajas que tiene, por ejemplo, el envase en atmósferas modificadas, que en muchas ocasiones el oxígeno favorece la oxidación de muchos compuestos inherentes al producto y el crecimiento de ciertos microorganismos. En el caso, por ejemplo, del CO2, produce el colapso del envase y se difunde rápidamente a través de él, a la vez que el nitrógeno también favorecía el crecimiento de ciertos o de algunos microorganismos. Hablábamos pues de las combinaciones de materiales un poco general, los tipos de empaque, ¿cierto? Que al igual que los anteriores vimos que habían tipo doy pack, tipo bolsa plana, tipo cojín. Acá esta tablita, pues muy importante traerla a colación nuevamente, ¿cierto? Ya que estamos hablando del tema de la vida útil y es respecto de la influencia de la técnica de empaque en la vida útil, ¿cierto? Entonces mirábamos que si era un empaque firme, generalmente la vida de anaquel era de 1 mes, si es con válvula de 3 meses, porque la disponibilidad de oxígeno se reduce del 10 al 12%. Si era un empaque al vacío, entonces había una reducción muchísimo más gradual o significativa del oxígeno disponible y la vida útil se incrementaba considerablemente comparado con el método anterior. Con las aplicaciones de gases o de pasteurizaciones, entonces se lograban unos tiempos de vida útil muchísimo más altos. Sin embargo, cabe resaltar pues como el tema de los costos que hay asociados a estos sistemas o a estas metodologías de empaque, ¿cierto? Entonces hablábamos también de los factores importantes, de la muesca, del envasado, de la válvula de desgasificación, del peel stick y mirábamos algunas tendencias. Entonces vemos que hay gente o productores que envasan en bolsa plástica, por ejemplo, en este caso, y está luego la bolsa en un envase secundario que es una caja. Teníamos, por ejemplo, el tema del cup coffee con café liofilizado, que era solo adicionar agua, los drippers, que son bolsitas o filtros que se posicionan sobre la taza en la que se va a preparar la bebida y se adiciona el agua. Es como un método, es una simplificación del drip. Y veíamos pues el uso de las bolsas planas tipo cojín, que en este caso se utilizan para unidosis o dosis únicas de café y demás, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es como lo más común utilizar, digamos, si nuestro sistema de comercialización va a ser una venta directa a través de tiendas, o si nuestro sistema de comercialización va a ser exportación, o el sistema pues que vaya a ser. De acuerdo a eso, es muy importante mirar el tema del empaque, ¿cierto? Generalmente muchos productores usan bolsas genéricas para evaluar la viabilidad del empaque, si se adapta fácilmente a las necesidades que se tienen. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, acá vemos estos que tienen este empaque, ¿cierto? Que es un doy pack, que tiene válvula de desgasificación y tiene zipper, pero esto es una bolsa genérica de papel. Y en esta bolsa, por ejemplo, ellos han adecuado una etiqueta con la información del café o del producto que contiene en su interior. Entonces, a partir de ahí, muchos productores lo toman como una prueba piloto para evaluar la viabilidad no solo del producto, sino también del empaque, ¿cierto? Es decir, si ese material de empaque
se presta o es resistente a las condiciones que necesitamos, ¿cierto? Si funciona como una buena barrera, si tiene buena capacidad de amortiguamiento ante los impactos, y también por el tema de costos. Generalmente, cuando estás iniciando un proyecto de comercialización, mandar a imprimir unidades, X cantidad de unidades de empaques puede resultar un poco costoso. Las empresas tienen unos mínimos de producción y esos mínimos de producción están entre 50 y 70.000 unidades de empaque, ¿cierto? Entonces tiene que haber un canal de comercialización y distribución bastante estratégico para justificar, digamos, como una inversión inicial de ese tipo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario al respecto? No, todo está claro, Jennifer. Muchas gracias, ¿no? De acuerdo. ¿Me pueden de pronto contar cómo van, digamos, con el tema con el tema del entregable final? Si van trabajando en él, si tienen alguna inquietud al respecto. Jennifer, ese entregable se habló de él en la primera clase de empaques, que es que yo no lo pude asistir, entonces no sé realmente qué es lo que hay que entregar. Mira, no, en la primera clase de empaque no hablamos de ese tema. Eso es algo que está asociado o que se comentó desde el inicio del curso, ¿cierto? Sin embargo, yo te voy a contar, pues más o menos acerca del entregable, ¿sí? Lo que hay que hacer es básicamente todo el tema de diseño y de creación de una marca o de la marca de ustedes, ¿de acuerdo? Construir la ficha técnica de su producto, eso es lo que ustedes deben entregar. Esa ficha técnica debe dimensionar pues su producto con un empaque, con el tema de los colores, de una marca, del eslogan y un nombre que a su vez permita pues presentar su producto y la potencia y su potencial que tiene en el mercado, ¿cierto? Entonces, esa es la tarea del entregable, ¿sí? Ustedes deben seleccionar, como ya les decía, un empaque, asociar a ese empaque o crear su marca de acuerdo a una gama de colores, a un eslogan y a un nombre. Entonces, si me lo permiten, les voy a mostrar acá lo que veíamos en la primera clase, ¿cierto? En la primera clase muchos faltaron, pero les voy a contar acá porque aún tenemos tiempo. Por ejemplo, cómo son algunas marcas con respecto de las marcas nacionales, ¿cierto? Entonces, hay marcas que han utilizado tarrinas u hojalatas para envasar café en grano o café molido, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, esta marca que se llama Cafeology. Ellos han manejado muy interesante el tema de las unidosis de café y tienen pues este café soluble, así en unidosis también. Algo interesante en ellos es esto, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que son granos de café añejados en barricas de whisky. Entonces, digamos que hay un tema de creación de producto también muy llamativo y muy ganador en el sentido de que se están atreviendo a combinar algo tan, como lo dijéramos, como tan clásico como el café, con otra bebida muy apetecible, ¿cierto? O no con una bebida, con un sistema de proceso muy llamativo, ¿cierto? Que es envasar en una barrica granos de café tostado, dejarlos ahí cierta cantidad de tiempo y luego evaluar si hay alguna absorción por parte del grano de café de los aromas que desprende la barrica. Entonces, si hay aromas amaderados, alicorados, eso es, digamos, un poco, o es bastante interesante, pues, que se esté haciendo en el tema de café. Teníamos acá también esta otra marca, Verbe. Ellos generalmente comercializan café en grano y molido,
pero también tienen bebidas frías, aparte de cold brew, ¿cierto? Entonces, ¿qué productos o qué nuevos desarrollos a partir de los derivados del café se pueden utilizar o se pueden preparar y comercializar? Estas otras marcas también fabrican bebidas frías a base de café y cerveza. Cerveza no, cold brew, con mezcla de cola, por ejemplo, en el caso de Jimmy's Ice Coffee. Veíamos, por ejemplo, algunas marcas nacionales, en este caso la marca Sahar. Ellos venden o comercializan café en grano y molido, y es una bolsa con fondo plano, tienen una etiqueta removible, ¿cierto? En la que hay información inherente del producto, sobre cómo prepararlo y demás. Veamos esta otra marca de Bogotá, por ejemplo, ellos empacan acá en tarrinas. Estas tarrinas son de papel y por dentro tienen una capa plástica que permite pues como una mayor impermeabilidad del empaque. Al igual que Asajar, tienen una etiqueta removible que la ponen encima del empaque, ¿cierto? El tema del cold brew envasado en frascos de vidrio. Café Velvet, que es en Medellín, ellos manejan bolsa de OIPAC con un sistema de impresión que simula hacer papel en esta parte café, ¿cierto? Digamos que son como ideas o muestras de inspiración para el proyecto que cada uno de ustedes está construyendo. Entonces veíamos el caso de desarrolladores de café, ¿cierto? Que manejan un empaque genérico con una etiqueta adhesiva que contiene la información del producto, y también los frascos de vidrio. Entonces, digamos que ellos en realidad manejan muchos microlotes de producción de distintas fincas, de distintos productores. Entonces, digamos que de ahí también el tema del empaque, pues que ellos manejan, ¿cierto? Porque te imaginas tú sacar 50.000 unidades de empaque para un productor que por el momento solo me puede aportar, no sé, 500 kilos de café. Entonces es interesante o es muy importante, digamos, como tener este aspecto en cuenta. Acá veíamos a Café de los Andes, ellos también tienen ediciones especiales y conforme cada edición, entonces le hacen el aporte a un desarrollo de empaque totalmente nuevo, distinto. Entonces acá tienen una tarrina metalizada que es similar, digamos, como al tarro del Milo. Es muy práctico y generalmente tiene un foil metalizado acá en esta parte superior, ¿cierto? Que permite pues como medianamente cubrir y aislar el producto una vez que sea abierto. Tienen estos tarros también metalizados donde incorporan o introducen las bolsas de café, y acá es importante o es interesante, por ejemplo, el tema de la utilidad del empaque, ¿cierto? ¿En qué puedo yo o qué utilidad le puedo ver yo a este empaque posterior al consumo? Al igual que a estas tarrinas, ¿cierto? Entonces, habrá quienes siembren plantas, habrá quien los use para almacenar, digamos, hilos y cosas por el estilo, botones, habrá quien lo use para disponer otro producto, no sé, azúcar y así, ¿cierto? Hola. De alcancía. O de alcancía. Por ejemplo, el de los de las galletas, yo los usaba para alcancías. Entonces, digamos que son métodos o formas muy útiles de dar una disposición final a un material de empaque, ¿cierto? Porque a la larga es muy triste pensar en que, bueno, me tomé el café y lo consumí, ¿y qué hago luego con la bolsa? Esta bolsa no se biodegrada, y esta bolsa, ¿en qué la voy a utilizar luego? Entonces es bastante interesante o importante prestarle. ¿El producto tiene que ser café o puede ser algún producto elaborado con café? Mira,
Tengo entendido que es relacionado con café. Si es relacionado con café, entonces va desde café en grano, café verde, hasta una bebida, hasta, digamos, una cerveza. Es lo interesante, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Ustedes enfocar y redireccionar, digamos, el proyecto que cada uno de ustedes está construyendo en su finca, ¿cierto? Estamos sembrando café o cosechando café, ¿para qué? Para exportar. Entonces, bueno, si voy a exportar, ¿cómo voy a exportar mi café? En este tipo de bolsas, va a tener esta etiqueta, o si voy a exportar en costales, si con cantidades de 25 kilos o de 60 kilos o de 120, ¿cierto? De acuerdo a eso. Pero es muy importante que lo redireccionen en ese sentido, ¿sí? En el sentido de crear una imagen, de crear una marca, un concepto para ese proyecto que cada uno de ustedes tiene, ¿cierto? Que es su proyecto en finca. Entonces, habrá el que diga, no, yo solo me quiero dedicar, mi producto va a ser comercializar flores de café deshidratadas o la cereza del café, ¿cierto? La cáscara de café para tisanas, para infusiones, para utilizarlas en otras bebidas o en preparaciones, en postres, no sé qué, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese tipo de producto que cada uno elija, tiene que dimensionar cómo lo va a empacar, qué nombre le va a dar, qué colores va a utilizar en el empaque. Es importante porque el tema de los colores hoy en día hacen que sea pues muy llamativo, ¿cierto? Y la industria del café se está saliendo como de ese esquema o ese paradigma en donde se utilizaban en empaques en muchos tonos tierra, muchos tonos negros, cafés, dorados. Hoy en día la industria, por ejemplo, está apuntándole a cosas muy llamativas. Entonces hay etiquetas o empaques con animales, con la foto del productor inclusive, con colores pues muy llamativos, ¿de acuerdo? Entonces de ahí la idea pues o esta revisión que estamos haciendo de la primera clase, ¿cierto? De seguir mostrándoles a ustedes ideas o conceptos que ustedes quieran utilizar o que quieran aplicar para ese entregable final o para su proyecto futuro, ¿de acuerdo? Entonces vemos, por ejemplo, acá Pergamino, Café Pergamino a diferencia de los otros, envasa su cold brew en una bolsa tipo doy pack con una válvula. Y es fácil de transportar, fácil de tener en la nevera, la bolsa se puede sostener de pie, es un poco menos costoso comparado con una botella, ¿cierto? Entonces, digamos que es pensar en todas esas facilidades, entonces, en todo ese tipo de opciones que hay. Veíamos las Rituales es de Medellín y ellos, el café que utilizan es cultivado en la sierra, en el barrio La Sierra, y entonces han elaborado un cold brew que lo envasan en una botella que comúnmente es de cerveza. Tienen cold brew o café frío en latas, ¿cierto? Tienen tarrinas para ediciones limitadas de café en grano o molido. Y así como ellos, hay muchos otros productores dedicados pues al tema de la creación a través del empaque, ¿cierto? Acá está el laboratorio de café, entonces ellos también tienen cold brew y tienen cerveza a partir de café. Y tenemos acá a Distrito Cafetero, que ellos empacan en la tarrina que veíamos inicialmente, como si fuera pues una tarrina metálica en la que se envasan perfumes o licores o otro tipo de productos, ¿cierto? Y el cold brew en empaque plástico transparente. Entonces, disculpen.
Esto es pues como una revisión pues al primer tema, porque sé que muchos o que algunos no pudieron estar, ¿cierto? Complementado con el tema de hoy, ¿cierto? Cada uno de estos temas que hemos estado viendo van a estar enfocados para el entregable final, ¿de acuerdo? Entonces, ese entregable final, como todos o como les comenté ahorita, debe dimensionar un producto con un empaque, una gama de colores, una marca, un eslogan, un nombre que pueda representar al producto y que muestre pues como el potencial que tiene, ¿cierto? Crear una ficha técnica con esos elementos. Generalmente tengo entendido que vamos a tener una asesoría el 9 de abril, ¿cierto? ¿Todos sabían? Sí, sí, es correcto. Sí, sí. Sí, estaba en el cronograma. De acuerdo, entonces esa asesoría del 9 de abril vamos a hablar un poquito o vamos a terminar de construir la ficha técnica de nuestro producto, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase del jueves les voy a estar como recomendando unas herramientas a nivel de web que se pueden utilizar para la creación de pronto de un logo o de selección de imágenes, de acuerdo, vamos a hablar también de muchas cosas interesantes y relevantes al tema del empaque. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Para qué fecha el entregable? Disculpe. El entregable. El entregable, la verdad, yo no tengo fecha. No tengo fecha del entregable, pero el próximo jueves les doy la fecha, ¿de acuerdo? Yo la voy a consultar con los organizadores para que ellos nos comuniquen pues mejor esa fecha de entrega y tengamos pues como un poco más de claridad, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Con mucho gusto. Esa tareita me queda entonces pendiente a mí. Bueno. Bueno, chicos, ¿tienen de pronto alguna otra pregunta, algún otro comentario o quieren de pronto sugerir algún tema que podamos tocar de pronto dentro de la clase del jueves? Pues porque a nivel general, digamos, la primera clase que hablamos de empaque fue bastante completa la clase. Entonces, si nos queda tiempo poder hablar de ese tema que ustedes nos quieran sugerir. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias de nuevo por la atención, por asistir. Nos vemos el próximo jueves en la medida de lo posible, continuando con el tema de empaques o de materiales utilizados en empaques para café. Cualquier duda o recomendación, todos tienen mi correo, ¿cierto? Por si hay algún comentario o sugerencia pues al respecto. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el jueves próximo. De pronto, Jennifer, si tienes algo de empaques biodegradables, ecológicos, pues que podamos tocar el tema el jueves, sería interesante. Sí, claro que sí. Está dentro de la presentación. Okay. Muchas gracias, Hernán, por comentarlo. Gracias a ti, Jennifer. Muy feliz tarde. Okay. Igualmente a todos, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Chao. Una feliz tarde. Con gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Jennifer, ¿me escucha un momentico? ¿Aló?
Sí, señor, claro que sí, Roberto. Lo que pasa es que quería pedirle como un permiso por mi hija, que hoy tenía una entrevista precisamente en Medellín, tuvo que viajar ayer, entonces no alcanzó la entrevista era presencial y a las 4 de la tarde, entonces yo creo que para el jueves yo creo que ya puede estar, ¿no? Mónica De Beltrán. acuerdo, sí, señor. No se preocupe, don Roberto. De igual manera, ya puede ver la grabación de la clase una vez esté disponible, ¿cierto? Y cualquier duda o cualquier inquietud, usted sabe que nos lo puede comunicar. Bueno, muy amable, ¿no? Que tenga una buena tarde. Hasta Con luego. todo el gusto, don Roberto. Una feliz tarde.